Benvinguts, bienvenidos en aquest webinar de tancament d'any. Sabeu que cada trimestre presentem les dades de què és el que està passant en el mercat immobiliari de Catalunya. Com cada trimestre ho fem amb el Luis Fabra. Hola, Luis, buenos días. Buenos días. Què tal? I, com sempre també, veurem que aquesta vegada presentem unes prediccions que segurament havíem dit i farem altres prediccions. Però com que no vull fer cap spoiler, ni puc dir res que no es digui més endavant, començarem, com sempre, amb els nostres presidents, que ens diran unes petites paraules per presentar aquest informe. Primer tenim el Gerard Duelo, el president del COAPI de Barcelona i president del Consejo General de COAPIs d'Espanya, que ens donarà la benvinguda en aquest webinar, i després passarem amb el Vicenç Hernández. Comencem amb el Gerard. Gràcies, Anna. Gracias. Buenos días, buen día a tothom. Bueno, como siempre, me gusta dar unas breves palabras antes de que Vicenç y Luis se extiendan en cómo ha ido este último cuarto trimestre, último del año y cierre del año. No creo que vayan a haber sorpresas. En realidad, el año todos sabemos, los que habéis seguido cada trimestre nuestros resultados. Creo que ahí cerramos un año bueno y también creo que todo y siendo, quizá la actividad bajará, creo que los precios se mantendrán estables, pero sí creo que va a ser un año bueno. Yo, como siempre sabéis, soy optimista o quiero serlo o debo serlo, y quizá pienso incluso que en tiempos de crisis nuestra profesión tiene más valor, porque en tiempos en que todo se vende rápido y bien, bueno, tienen también valor, sobre todo por nuestros resultados, pero en realidad creo que en tiempos donde haya algo más de dificultades, nuestra profesión aporta valor. Por lo tanto, hoy nos explicará, y seguro que Vicenç va a extenderse en determinados aspectos como siempre, pero en fin, yo solo quiero deciros estar atentos, pero estar optimistas, estar contentos, que yo creo que este año también va a ser un buen año para nuestro sector. Como siempre, un fuerte abrazo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Gerard por sus palabras. Realmente creemos que nuestra profesión es muy importante y, aunque bajemos un poquito la actividad, vamos a ser más necesarios los agentes inmobiliarios, por lo tanto es un punto bueno para nosotros. Y como sabéis, también en este webinar, normalmente Vicenç Hernández nos da una visión más de economía, más macroeconómica de qué es lo que está pasando, ¿no? Y por lo tanto ahora tenemos a Vicenç que nos va a hacer esa predicción. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Buen día a tothom. Como es habitual, cada trimestre paso a comentaros brevemente la situación económica actual para poder entender mejor el escenario o el mapa de juego al que se enfrenta nuestro sector. Para empezar, deciros que los inversores empiezan el año con cierto optimismo, ya que los mercados confían en que lo peor del shock inflacionista ya es historia, gracias a la mejora en los cuellos de botella globales y la estabilización de los mercados energéticos. Los mercados descuentan que los bancos centrales podrían culminar las subidas de tipos en los próximos meses y que el endurecimiento monetario no conducirá a un escenario de recesión económica. Este optimismo ha provocado avances generalizados en los mercados de renta fija y renta variable, lo que ha permitido una cierta contención en las métricas de volatilidad. Aunque estas son buenas noticias en el ámbito económico, no lo son tanto en el ámbito inmobiliario, porque como bien sabéis, que las alternativas de inversión presenten buenas oportunidades resta atractivo a la inversión en ladrillo. El tono débil en las previsiones de beneficios empresariales del cuarto trimestre del año pasado ha sido un poco contrarrestado por la mejora de las perspectivas económicas y el proceso de reapertura de China. Y esto hay que añadir también la mejora de los indicadores económicos, principalmente en Europa. Esto ha hecho que hayamos vivido uno de los mejores inicios bursátiles de los últimos años, y este entusiasmo de los mercados contrasta con los mensajes de los bancos centrales que insisten en la necesidad de seguir endureciendo la política monetaria. Como ejemplo, en su última reunión, el Banco Central Europeo volvió a anunciar una subida en los tipos oficiales de 50 puntos básicos y además señaló su intención de volverlos a subir 50 puntos básicos más en marzo.
Por su parte, la FED aprobó una subida de 25 puntos básicos hasta el 4,75% y ha reiterado que serán necesarios ajustes adicionales, pero dando pues, alguna señal de que el fin de ciclo de subidas se acerca. Uno de los factores clave de la subida de la inflación, como bien sabéis, ha sido el precio de las materias primas. Y en este sentido hay que decir que los precios de estas se están estabilizando. En el caso del gas, por ejemplo, se ha consolidado la intensa corrección de los últimos meses, mientras que el precio del petróleo Brent ha fluctuado en torno a los $85 por barril. En un contexto, por un lado, de revisiones al alza en las previsiones de demanda y por el otro de una mayor acumulación de reservas en Estados Unidos. La OPEP también ha dado señales de que no plantea recortes de producción en el corto plazo a la espera del proceso de reapertura de China. Hay que resaltar que las principales economías cierran el 2022 con buenos datos. La eurozona mantuvo un ritmo de crecimiento positivo el cuarto trimestre del 2022 con un avance del 0,1 intertrimestral. En el conjunto del año el crecimiento se situó en el 3,5%, en línea con lo que más o menos se preveía a principios de año, principios del 2022. Y por su parte, las dos mayores economías del mundo crecieron el año pasado significativamente menos de lo previsto. En el caso de Estados Unidos, un 2,1% versus el 3,5% que se proyectó hace un año, y el caso de China un 3% versus el 4,7% que barajábamos a principios del año pasado. Esto, en el caso de China, se ha visto muy condicionada por las restricciones frente al COVID hasta el punto de que el Producto Interior Bruto se ha estancado en el cuarto trimestre. Los primeros indicadores del año mejoran en Europa. Hay que destacar, yo diría que tres. Por un lado, tanto el PMI de la eurozona, que ha salido de la zona recesiva por primera vez en 6 meses, como el índice de sentimiento elaborado por la Comisión Europea, que ha mejorado por tercer mes consecutivo. Y en tercer lugar, un mercado laboral sólido, con una tasa de paro en mínimos del 6,6% en diciembre y una tasa de actividad en máximos del 75%. Otro elemento a tener muy en cuenta es Estados Unidos. El PIB americano ha crecido un 0,7% en el cuarto trimestre, pero su composición presenta algunas señales de desaceleración. Concretamente la inversión, y especialmente la residencial, acusa el efecto de las subidas de tipos de la FED. De hecho, los datos del mercado inmobiliario muestran un sector en retirada, tanto en precios como en transacciones. Hay que tener en cuenta que la venta de viviendas ha vuelto a caer en diciembre por un 10º mes consecutivo, según datos de la ANAR. Y asimismo, los índices de confianza que se habían mantenido en cotas altas hasta otoño han sufrido un deterioro en el sector manufacturero y ahora exhiben una fuerte volatilidad en los servicios. En cambio, como contraprestación, el mercado laboral se mantiene muy robusto, con una tasa de paro en mínimos históricos, un 3,4% en enero, y un ritmo de creación de empleo muy sólido. Estamos hablando de más de 290.000 puestos de trabajo creados de promedio en el cuarto trimestre del año pasado, y un extraordinario de más de 500.000, 517.000 en enero. En el caso de España, la economía española transita por la crisis energética mucho mejor de lo esperado. Ha cerrado el cuarto trimestre con un crecimiento del 0,2%, con lo que este avance del Producto Interior Bruto en el conjunto del año se ha situado en un 5,5%, solo 3 décimas por debajo de lo que esperaba el consenso de analistas a principio de año, y más de un punto porcentual por encima de las previsiones que se manejaban tras el estallido de la guerra en Ucrania. En los próximos trimestres, la actividad se irá haciendo frente a un contexto adverso, marcado por la incertidumbre geopolítica y sobre todo el aumento de los tipos de interés, aunque también contará con algunos elementos que pueden apoyar al crecimiento, como la aceleración del despliegue de los fondos de Next Generation y la recuperación de los sectores más penalizados, como por ejemplo el turismo. Por último, comentar que la inflación subyacente prosigue con su escalada, mientras que la general se estabiliza. La inflación general ha truncado su tendencia reciente de moderación y se colocó en el 5,5% en enero, una décima por encima del dato de diciembre. Y en contraposición, la inflación subyacente, como bien sabéis, aquella que excluye energía y alimentos no elaborados, ha dado un fuerte empujón y ha escalado 5 décimas hasta el 7,5%, a pesar de la rebaja del IVA.
sobre todo en algunos alimentos. El ligero repunte de la inflación general en enero se explica por el incremento de los precios de los carburantes, tras el fin de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible a todos los usuarios, y a una temporada de rebajas en los precios del vestido y calzado menor a la vista en enero del año pasado. No obstante, estas dinámicas se vieron prácticamente contrarrestadas por la importante caída de los precios de la electricidad. En fin, un panorama económico mejor de lo previsto, pero que en mi opinión sigue siendo frágil por las diversas amenazas existentes, ¿no? Por lo que vamos a tener que seguir expectantes y seguir de cerca la evolución para ver qué posibles consecuencias pueden tener el mercado inmobiliario. Nada más por mi parte, enviaros un fuerte abrazo y a la espera de escuchar a Luis con su informe de cierre del trimestre. Un fuerte abrazo a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es muy importante entender el panorama macroeconómico para saber después y entender qué es lo que nos está pasando en el micro y entender qué es lo que está pasando con los inmuebles y entender si ese número de compraventas nos suben, si el precio nos sube o nos baja, por qué y cómo se relaciona la macroeconomía con nuestro mundo más de la compra-venta y del precio de lo que serían los inmuebles. Yo creo como dato muy positivo nos vamos a que todavía no hemos entrado en recesión, esa amenaza de la recesión parece que se nos va, con lo cual es algo que lo tenemos que dar por positivo y por lo tanto vamos a ver cómo hemos ido, ahora nos vamos a nuestro mundo terrenal, nos vamos a nuestros inmuebles y vamos a ver qué es lo que ha pasado con nuestros inmuebles. Y para eso tenemos, como siempre, a Luis Fabra, nuestro gran experto en datos, que sabe más de datos inmobiliarios que yo creo que nadie. Y por lo tanto ya te cedo la palabra, Luis, y todo tuyo. Buenos días, Ana. Voy, como siempre, en primer lugar a compartir pantalla. Si me podéis ratificar, si lo estáis viendo. Lo vemos perfectamente, Luis. Bueno, pues ahora mejor todavía. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Vamos a abordar los datos del cuarto trimestre, que como todo cuarto trimestre supone también un cierre de año y por tanto vamos a ver dónde se ha situado el mercado, ¿no? Y sobre todo pues vamos a intentar hacer, digamos, una reflexión acerca de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Que es posiblemente la mayor incertidumbre que existe en la actualidad con respecto a cuál va a ser la dirección probable del mercado, ¿no? Bien, el trimestre anterior hablábamos de la distinción entre sensaciones y datos, ¿no? Los resultados nos daban unas cifras eufóricas, ¿no? Y las sensaciones, ¿qué entiendo por sensaciones? Pues lo que cada uno de vosotros en vuestra agencia inmobiliaria puede percibir que está ocurriendo, ¿no? En base a sus llamadas, sus visitas, sus cierres de operaciones, pues nos podía ratificar, ¿no? Al final, ¿qué ha ocurrido este trimestre? Pues que ha habido una cierta convergencia entre lo que son las sensaciones y los datos, ¿no? Efectivamente, ya por fin nos encontramos en esa dinámica más o menos alineada, ¿no? Como siempre, indicar que ahora cuando vamos a ver los datos, decirles que este es un informe que va más allá de esta presentación de unos 40 minutos, ¿no? Es decir, tenemos ahí un informe sobre vivienda con unos desgloses geográficos y por variables muy notable, pero que nosotros nos vamos a focalizar en los aspectos más relevantes, pero que es un documento de consulta periódica que pueden trabajar detenidamente en sus despachos, ¿no? Y que adicionalmente a este informe, que es de vivienda, tienen otros informes que hemos elaborado de locales, de garajes y de trasteros, ¿no? Bien, son 85 páginas de documento y voy a intentar extractar las ideas más relevantes en relación a lo que ha ocurrido este último trimestre. Como siempre, comenzamos con una infografía donde los verdes pues, muestran buenos datos y los rojos malos datos. Vemos muchos verdes todavía. Vemos pues, destacado esas 102.000 compraventas del último año en Cataluña, esos crecimientos de 2 dígitos con respecto al último trimestre, últimos 3 años, últimos 5 años. Muchos son datos anualizados, ahora iremos extractando en esa visión analítica que vamos a realizar, pero vemos un rojo muy importante, que es por donde empieza todo, ¿no? Cuando el mercado, digamos, va hacia otro escenario, ¿no? Que ya anticipábamos, que ya decíamos en trimestres precedentes, que es el número trimestral de compraventas, ¿no? Sin embargo, hay que hacer una buena lectura de esos datos, porque si nos quedamos únicamente con la visión concreta de una caída trimestral del X% en un trimestre, posiblemente no estamos quedando una parte muy limitada del análisis general del mercado. Pero en esa dinámica nos encontramos, ¿no? Vamos ahora, como digo, a hacer esa visión detallada para interpretar esos verdes y esos rojos adecuadamente, ¿no? Comenzamos, como siempre, con la variable más importante,
la actividad. ¿Cómo se mide la actividad? Con el número de operaciones, el número de compraventas. ¿Cómo ha ido el último trimestre? Siempre hablamos de coyuntura, trimestre, estructura, tendencia, anuales, ¿no? Bueno, ¿cómo ha ido? Pues hemos cerrado algo más de 24.000 compraventas en el último trimestre en Cataluña. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Bueno, pues vemos ese rojo que es por donde todo empieza, ¿no? Una caída reducido con respecto al trimestre precedente. ¿Pero qué ocurrió el trimestre precedente? Pues que era el nivel máximo desde 2007, el número de compraventas, con unas cifras espectaculares. Ya veíamos una cierta ralentización de la actividad, ya decíamos que a pesar de estar en esos máximos nos íbamos hacia otro escenario, es decir, que anticipábamos lo que iba a ocurrir, se ha constatado, pero sin embargo, quédese con un dato muy importante. Si comparamos estas 24.038 compraventas del último trimestre, del cuarto del 22, y las comparamos con el cuarto trimestre del 21, resulta que hemos aumentado el número de compraventas. Se han transmitido 8,7% más viviendas en el cuarto del 22 que en el cuarto del 21. Y yo les pregunto, ¿cómo nos encontrábamos en sensaciones con los datos del cuarto trimestre del 21? ¿Estamos bien? Entiendo que sí. Eran buenas cifras. Estábamos aquí en este agujerito de aquí, en una buena dinámica, peor que el trimestre precedente, pero muy buenas cifras. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido resultados espectaculares. Los 3 primeros trimestres del año 22 han sido extraordinarios. No es la normalidad. Ya sabemos, tipos negativos, niveles de ahorro de las familias, percepción de cambio de vivienda por la situación post-confinamiento domiciliario. Se unieron una serie de circunstancias que nos dieron lugar, pero eso no es la normalidad. Eso no vamos a tener el Euribor en negativo, ¿no? Ni ha sido habitual en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones ha ocurrido. Ya me adentro en lo que era una de mis primeras predicciones, ¿no? Yo dije, vamos a tener un segundo semestre del 22 peor que el primero del 22. Es decir, vamos a tener una segunda mitad de año peor que la primera, ¿no? Bueno, he acertado, pero he sufrido para acertar, tengo que reconocerlo. Y me alegra haber acertado de esta forma. Es decir, el primer semestre del 22 se transmitieron 51.227 compraventas en Cataluña y el segundo semestre 51.004. Es decir, he acertado por 223 compraventas. Es decir, que efectivamente hemos cambiado, se ha transmitido menos, pero afortunadamente un poquito menos. Es decir, y el último trimestre ha sido efectivamente el peor trimestre de los 4, pero si vemos con respecto a un análisis retrospectivo de los datos, pues es el quinto mejor trimestre de los últimos 15 años. Es decir, que estamos en cifras muy destacadas en cuanto a actividad durante el último trimestre y abandonando un poco la excepcionalidad del mercado durante el periodo previo, ¿no? ¿A qué se ha debido esto? Bueno, tanto la nueva como la usada han empujado a esa realidad. Es decir, las dos han registrado reducciones trimestrales. La vivienda nueva un 9%, la vivienda usada un 12%. Nos hemos dado la vuelta en todas ellas. Observen los datos que se van retorciendo hacia abajo. Aún así, comparado con otros trimestres, son buenas cifras. De hecho, fíjense que la usada, esas 20.223 compraventas del último trimestre en usada en Cataluña, son un 11,2% más que el cuarto trimestre de 2021. Es decir, esto es fortaleza. Es otra tendencia. Nos vamos a otra dinámica del mercado. Se van a vender menos de lo que hemos vendido en el año precedente, vamos a ir cayendo el número de compraventas, pero hombre, caer en esta dinámica es lo mejor que nos podía ocurrir abandonando la excepcionalidad de la que venimos, ¿no? Si cogemos el conjunto del año, el 2022 ha sido fantástico. Ha sido un excelente año, tal como resalto aquí a la derecha, ¿no? 102.231 compraventas en Cataluña en el año 2022, un 14,7% más que el año precedente. El dato anualizado en términos de variación trimestral desestacionalizado sigue creciendo. ¿Por qué? Porque es mejor el cuarto trimestre del 22 que el cuarto del 21. Por lo tanto, vamos abandonando el cuarto del 21, cogemos el cuarto del 22 y resulta que es mejor. Diríamos que está en tendencia positiva, pero ya sabemos que no, que esto se va a dar la vuelta. Vemos la variación de las tasas interanuales que van siendo esta columnita gris cada vez más pequeñita y nos va acompañando hacia un escenario de posiblemente reducción en el próximo trimestre. El dato anual estará por debajo de las 100.000, pero seguiremos en niveles próximos a máximos de los últimos años y sin duda hemos cerrado un muy buen año 2022. Bien, si cogemos la relativización de los datos, ¿no? Que siempre hablamos del problema de la vivienda, siempre que suben las compraventas, problema, que bajan las compraventas, problema. Bueno, yo en su momento, un ejercicio de reflexión,
cuando no hay problema en el mercado. ¿Dónde está la normalidad, no? Yo la normalidad en Cataluña la sitúo en torno a 10-11 compraventas por cada 1000 habitantes y año. Es decir, las cifras, aquí tenemos el 10, del 2017, 2018, 2019, en esas dinámicas de actividad, más o menos el mercado estaríamos en torno a 75.000, entre 75.000 y 85.000 compraventas, pues son cifras, digamos, normalizadas del mercado, ¿no? ¿Cómo estamos? Hemos cerrado 2022 en 13,26 compraventas por cada 1000 habitantes. Hemos cerrado muy bien. Hemos cerrado con unas cifras muy potentes. Pero claro, estamos viendo el año completo, ¿no? Hoy vamos a coger esas 24.000 y pico del último trimestre. Vamos a hacer como los Estados Unidos, que lo que hacen es anualizar el último dato trimestral. Vamos a multiplicar por 4 las compraventas del cuarto trimestre. ¿Qué ocurriría si se repitiese el cuarto trimestre, que ha sido el peor de los 4? Y lo dividiésemos por el número de población y multiplicásemos por 1000. Bueno, estaremos en 12,47 compraventas por cada 1000 habitantes ese año. Y voy con mi primera predicción, para mojarme tal como me pide habitualmente Gerard, ¿no? Y yo las predicciones voy a abordarlas a 6 meses, que es como suele funcionar. Hablé de la segunda mitad del 2022, dije que 2 cosas fundamentalmente, que vamos a hacer peor que el 2021, pero no iba a ser un mal semestre. Creo que vamos que constatar que es así. Y también hablé de precios, y cuando entremos en la parte de precios veremos si hemos acertado o no hemos acertado. En este caso, para compraventas, yo me adelanto a animar, a hacer referencia, perdón, me animo a señalar que en esta primera mitad del 2023 vamos a estar en el tramo superior de lo que considero la normalidad, de esos 10-11 compraventas por cada 1000 habitantes ese año. Es decir, que vamos a seguir en cifras, en niveles promedio o incluso ligeramente por encima de las que tuvimos en el periodo 2017-2019, que fueron muy buenos años. Es decir, y en esas cifras es donde se encuentra la normalidad. Claro, vamos a caer con respecto al 2022. No vamos a tener, pero es que las situaciones, las circunstancias de ese periodo no son las circunstancias de ahora ni van a ser las circunstancias de los próximos trimestres, ¿no? En consecuencia, pero si en esos periodos 2017 a 2019 nos situamos cómodos después de 5 años de crecimiento del mercado, pues, hombre, esas cifras es hacia donde se dirige el mercado, ¿no? Es muy fácil decir que tenemos un cambio de tendencia, un cambio de dinámica, eso es así, porque esos factores tan especiales ya no existen. El tema es, o lo importante es, oye, hacia dónde se dirige el mercado. Para mí, nos volvemos o nos dirigimos a una cierta normalización del mercado en cuanto a la actividad, teniendo en cuenta o consideración como normalidad esas 10-11 compraventas por cada 1000 habitantes, es decir, entre 75.000 y 85.000 compraventas para el conjunto de Cataluña. Si desglosamos a nivel territorial por provincias, pues de las 4 provincias, Barcelona, Girona y Tarragona han cerrado en máximos desde 2007. Las 3 provincias máximos de los últimos 15 años. En el caso de Lleida tiene un cierto retroceso, lleva ya 2-3 trimestres con reducción en los datos trimestrales, por tanto ha sido la excepción, ha cerrado un 2022, aquí lo tenemos en la tabla de abajo de la derecha, por debajo de 2021 con cerca de 5.000 compraventas, pero tanto Barcelona, Girona como Tarragona han cerrado con crecimientos con respecto al 2021 de 2 dígitos, el 15, 19, 15% de crecimiento anual en las 3 provincias. De hecho, si cogemos los datos trimestrales de las 4 provincias, 3 de ellas, nuevamente Barcelona, Girona y Tarragona, han tenido un mejor cuarto trimestre de 2022 que el cuarto de 2021. Por tanto, insisto en la fortaleza del mercado inmobiliario de vivienda en Cataluña. Vamos a otra dinámica, pero seguimos teniendo un mercado fuerte, un mercado sólido, un mercado con una intensa actividad que va a ir descendiendo, pero que sigue con notable fortaleza. En el informe, yo la verdad es que cada vez disfruto más con este informe, tiene una información detalladísima a nivel de desgloses por municipios, por distritos, etcétera. Aquí tienen el mapa de Cataluña, donde hay más compraventas, con la mayor intensidad de colores hacia el amarillo, donde hay menos, el efecto capitalidad, Barcelona, Costa, etcétera, ¿no? Bueno, cuando la bola es más gruesa, aquí es mayor número de compraventas, cuando estás más arriba, más crecimiento del número de compraventas. Bueno, puede detenerse en ver detalladamente qué ha ido ocurriendo en cada uno de los municipios que le resulte de mayor interés. Hemos hablado de la actividad, hemos hablado del número de compraventas, pasamos a hablar ahora de cómo han sido esas compraventas, ¿no? Como siempre, primero distinguiendo en cuanto a compraventas, vivienda nueva, vivienda usada, ¿no? Aquí no ha habido apenas cambios. Cerca del 85%, el 84,13% de las compraventas del cuarto trimestre han sido vivienda usada.
y en torno al 16%, 15-16% vivienda nueva. ¿Qué es la tónica habitual? Se observa la vivienda nueva libre, que es la línea azul, que hay un cierto grado de retroceso. Ahora hablaremos un poquito más de la obra nueva y como pues, parece ir perdiendo poquito a poco una cuota de mercado que ha ido ganando poquito a poco durante los últimos trimestres, pero globalmente podemos decir que este ciclo 2014-2022, pues desde el principio, prácticamente desde 2015, la relación 85-15 ha sido lo habitual. 85% vivienda usada, un 15% en vivienda nueva. Pocos cambios. Donde sí que se observa cierto grado de consolidación de niveles es en la desagregación en cuanto a la tipología de vivienda unifamiliar y la vivienda colectiva. Recuérdese que tras el confinamiento domiciliario tuvimos un crecimiento significativo del peso de vivienda unifamiliar, la línea amarilla, y llegamos a alcanzar al cierre de 2020 el nivel máximo de la serie histórica de compraventas de vivienda unifamiliar, el 21,84%. A partir de ahí, pues dejamos de crecer, ya fuimos, digamos, alejándonos del confinamiento, ese efecto psicológico de querer más metros, estar dispuestos a irnos de las ciudades más pobladas a otros municipios de los entornos próximos, ¿no? Donde está esa tipología, terrazas, jardines, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora lo que hay durante los 2-3 últimos meses es cierta consolidación de niveles, y niveles importantes, es decir, el 19,2% de las compras del cuarto trimestre ha sido vivienda unifamiliar, es decir, estamos hablando de casi 1 de cada 5 compraventas es vivienda unifamiliar. Bajo mi punto de vista, es un papel importante. Es decir, que dentro de lo que es el perfil de demandante de vivienda, la tipología unifamiliar sigue estando muy presente. Es decir, no está creciendo, pero sí que está muy por encima de lo que ha sido lo tradicional en el mercado inmobiliario de Cataluña. Por tanto, sí que resulta destacable la consideración de ese aspecto, ¿no? Desde el lado de la demanda, que no seguimos cayendo, sino que ya consolidamos niveles próximos a ese 20%, 1 de cada 5, pues la búsqueda de vivienda unifamiliar. Y si nos vamos a la superficie, ocurre algo parecido, ¿no? Sobre todo la vivienda usada, que está en línea gris, que tras el confinamiento domiciliario nuevamente también búsqueda más metros, el teletrabajo, etcétera, etcétera, terrazas, bueno, pues eso dio lugar a un crecimiento de la superficie transmitida en 92,8 metros, también tuvo máximos históricos la vivienda nueva libre, luego tuvimos una cierta recaída, y así que aquí sí que hay una cierta continuidad, ¿no? Bueno, pues me voy olvidando de esa necesidad de metros, ¿no? Pero poquito a poco, es decir, que la demanda de superficie sigue estando en el mercado. Menos de lo que estaba en el pasado, pero más de lo que ha sido históricamente. Es decir, que todavía no seguimos demandando viviendas más grandes, pero sí viviendas en términos medios que tengan una superficie superior a lo que tuvimos en el pasado, ¿no? Estamos en 92,9 metros, casi 93 metros cuadrados de superficie construida en la vivienda usada de media, de lo que se ha transmitido. Y bueno, pues son cifras inferiores a los trimestres precedentes, pero superiores a lo que ha sido la serie histórica, ¿no? Por tanto, el demandante sigue demandando metros en lo que es la vivienda, ¿no? Si vemos la estructura, tomamos solo los pisos, quitamos la vivienda unifamiliar, los pisos de más de 80 metros, que también tuvieron la línea morada un notable protagonismo durante todo este periodo de post-confinamiento domiciliario, pues ha ido poquito a poco moderando, pero sigue estando, pues está ahí en el 38,25% de todas las compraventas, sigue teniendo un peso más o menos destacado. Y las de superficie intermedia, los pisos de superficie intermedia, están ganando un poquito de peso relativo, sobre todo los pisos de 40 a 60 metros cuadrados. Con lo cual, todo parece indicar que, así como los pisos grandes y la vivienda unifamiliar tuvieron su época de gloria durante el post-confinamiento domiciliario, pues ahora puede haber un cierto cambio, ¿no? Puede estar todavía la vivienda unifamiliar ahí presente, con 1 de cada 5 compraventas, pero los pisos, los de mayor formato, pues puede que poco a poco tengan una menor presencia en lo que es el perfil de demandante, y los de superficie intermedia pues tengan una cierta ganancia en lo que es la búsqueda de vivienda por parte del demandante, ¿no? Pasamos a otro factor muy, muy importante y que me permite considerar, como lo he puesto aquí a la derecha abajo, como otro factor de fortaleza. Es decir, que cuando hablamos de cambio de tendencia en el mercado, pues hay cambios y cambios. Es decir, una cosa es caer intensamente el número de compraventas y otra cosa es ir cayendo progresivamente a un ritmo
más o menos racional después de un periodo extraordinario, ¿no? Y uno de los factores que me permite ser moderadamente optimista es precisamente la demanda extranjera. La demanda extranjera está siendo un pilar fundamental. El trimestre pasado alcanzamos el nivel máximo histórico en términos absolutos. Es esta columna azul. Pero en términos porcentuales, el máximo histórico lo hemos registrado ahora. El 15,6% del total de compraventas del cuarto trimestre han sido comprador extranjero. Bien. Es el segundo mejor resultado en términos absolutos. Es decir, el último trimestre 3.745 compras, menos que el trimestre pasado. Hemos caído, pero claro, es que el tercer trimestre estamos hablando de julio, agosto y septiembre, es decir, que son periodos especialmente propicios para crecer el número de compraventas por extranjeros. Pero sin duda está mostrando una solidez más que notable la demanda extranjera. A nivel provincial también estamos en niveles importantes. De hecho, pues como suele ser habitual, Girona encabeza los resultados porcentuales, más del 28% del total de las compraventas, prácticamente una de cada tres, ¿no? Y Barcelona en términos absolutos, más de 6.800 compras en el último año. Es uno de los elementos que va a seguir estando ahí y digamos, sostiene al mercado. Es decir, que al margen de la evolución económica que tengamos a nivel de nuestro ámbito territorial, pues también que haya otras entidades nacionales que tomen decisiones de compra, pues vemos que hay una cierta distribución de riesgos en la medida que están condicionadas por sus economías en sus países, no por la que ocurra en el ámbito donde compran, ¿no? Por tanto, es uno de los elementos que creo que va a seguir presente de forma activa durante los próximos trimestres, pero que hace que se sostenga el mercado de forma significativa. Bien, pasamos ahora a precios. Hemos hablado del número de compraventas, actividad, hemos hablado de las características de la compraventa en cuanto a nueva usada, unifamiliar colectiva, superficie y nacionalidad del comprador. Ahora vamos a los precios, ¿no? Lo que yo considero la segunda magnitud más relevante del mercado, ¿no? Primero la actividad, luego los precios, ¿no? Bueno, aquí voy otra vez a colgarme otra medalla, ya que estamos y que hablo, digamos, yo solo, pues digo, ¿qué dije en cuanto a la evolución de precios, ¿no? Dije que la segunda mitad del año 2022 lo que iba a producirse es una ralentización del ritmo de crecimiento del precio, pero que no íbamos a entrar en un escenario de reducción de precios. Y es precisamente lo que ha ocurrido, es decir, aquí tenemos las tasas trimestrales de los 4 trimestres de 2022, 1,9 en el primer trimestre, 1,8, 1,7, 1,1. Hemos ralentizado el ritmo de crecimiento. La interanual, que recoge las 4, se ha consolidado en 6,7, es decir, que aquí sí que hay estabilidad interanual, pero vamos a ralentizar, o sea, vamos a ir encaminándonos hacia una interanual por debajo del 5% muy pronto. Fíjense que si hacemos como en Estados Unidos, multiplicar por 4 la tasa trimestral, estaremos en un 4,4, es decir, que el trimestral es 1,1, vamos hacia una dinámica de ralentización del crecimiento del precio. Y eso es muy positivo. Yo hago informes de diversos ámbitos territoriales, he observado, he constatado que aquellas zonas que tardan más en corregir el comportamiento del precio son las que caen más intensamente el número de compraventas. Si aquí no hubiese corregido la moderación hacia el 1,1 y hubiésemos tenido, por ejemplo, un 2,4, créanme que ese crecimiento trimestral, ese descenso trimestral del número de compraventas no sería el 10,9. Estaremos en términos próximos al 20%. Es decir, lo más inteligente que podemos hacer es moderar precios, porque moderando precios lo que hacemos es mantener más potenciales compradores en el mercado. Un comportamiento asimétrico del precio con respecto a la actividad, lo que hace es estrechar la actividad, estrechar el mercado. Por tanto, lo más inteligente que puede hacer el mercado es adaptarse a esa nueva realidad y pasar a un escenario de ralentización del crecimiento de precios. Hemos hecho las cosas muy bien durante el ciclo inmobiliario actual, el 14 al 22. Estamos en 2.417 euros metro cuadrado. Hemos crecido, ojo, 7-8 años consecutivos de crecimiento. O sea, cuando lo dices, joder, pues estamos en la locura. No, vamos a ver las cifras, ¿no? Y lo que ha ocurrido es, si vemos las columnas, que durante estos años, más del 5% de crecimiento interanual, muy poco. Tenemos un poquito más, tuvimos en el 2017 ese repunte nunca llegando siquiera al 9%, pero normalmente nos hemos situado por debajo del 5% de crecimiento interanual. De hecho, tras 7-8 años de crecimiento de precios, esos 2.417 euros de media que tenemos están muy por debajo de los máximos históricos, que fueron 2.975 euros metro cuadrado en Cataluña.
Estamos 500 y pico euros metro cuadrado por debajo de los máximos. En su época tuvimos crecimientos entre el 15 y el 20%, incluso más del 20% algún año. Y ahora estamos en crecimientos, hemos desarrollado un ciclo inmobiliario y esto es lo que me anima a considerar que esto es otra fortaleza. Hablaba de la fortaleza de demanda extranjera, otra fortaleza es haber transitado correctamente el ciclo alcista, haber tenido un crecimiento de precios pausado, progresivo. Sí, hemos crecido 7 años, ya se va notando, pero lógicamente esos niveles. Y paso ya a mi predicción para intentar nuevamente. He hablado de mi predicción en cuanto a actividad, en cuanto a compraventas, esas 10, 11 compraventas por cada 1000 habitantes y año al cierre del primer semestre de 2023. Y aquí, a nivel de precios, seguramente el próximo trimestre vamos a seguir con una tasa trimestral positiva en la evolución del precio. Y en el segundo trimestre podemos tener una tasa trimestral o ligeramente positiva o ligeramente negativa. Yo, de reducción de precios, claro, hablo cuando tenemos una tasa trimestral por debajo del menos 3%. Vale, ahí estamos corrigiendo precios, ya estamos en otra dinámica. Pero estar en el más menos 0,5% para mí es estabilidad de precios, ¿no? Entonces, en esa dinámica creo que se va a mover el mercado. Todavía vamos a tener un ligero crecimiento el próximo trimestre y ligero crecimiento, mínimo descenso en el segundo trimestre del 23. Y esto nos llevará a cerrar el primer semestre del 23 con un ligero crecimiento interanual de precios. Y eso es una buena noticia. Ese es un buen resultado y es bueno, es sano que ocurra para el mercado para que tengamos unos niveles de actividad importantes que no olvidemos que es el ámbito o la variable más relevante para todos aquellos ustedes que operan en el mercado. Bien, vamos viendo otras fuentes de información del precio de la vivienda. Lamentablemente tenemos otras dos, que es el INE y es el Ministerio, pero que ellos, a diferencia de registradores, que es hasta el cuarto trimestre, en estos dos casos tenemos hasta el tercer trimestre. En este caso, quien mantiene una mayor fortaleza en precios es el INE, 2,1 trimestral, 8,1 interanual. Claramente vamos a ir a una ralentización de esas tasas de crecimiento. Yo creo que cuando saquen próximamente, en próximos días, los datos del cuarto trimestre, vamos a tener un 1 y pico trimestral y la interanual se irá hacia el 7%. Creo que claramente vamos a ir hacia esa dinámica, pero bueno, tenemos otra fuente que nos muestra una realidad muy similar a la que nos estamos dando los datos de registradores. Y si vamos a los tasadores, que son los datos del Ministerio, aquí nos muestra un ligero descenso de precios, un menos 0,5%. El anterior también nos lo mostraba, un menos 0,9%. De hecho, la interanual se va al 4,5%. Son tasaciones. Es decir, oye, pero ¿cómo nos dan descensos? Y otra pregunta habitual, ¿no? Bueno, son fuentes distintas. Registradores e INE trabajan con datos de escritura y los tasadores trabajan con tasaciones, con datos propios que elaboran. ¿Qué ocurre? Que el tasador está viendo un cierto cambio de inercia y corrige ligeramente sus tasaciones. ¿Para qué son las tasaciones? Para garantizar una operación hipotecaria en el 85% de las tasaciones. Claro, entonces tiene esa visión y esa realidad que traslada en sus tasaciones, pero bueno, ¿qué nos refleja esa realidad? Crecimiento general de 4,5 y un ligerísimo descenso del 0,5. Bien, pues en esa dinámica se mueve el mercado según los tasadores, ¿no? Si cogemos las tres fuentes, pues vemos que en la mayoría, excepto el INE, que es más optimista y que yo creo que va a corregir, lo que se observa claramente es una ralentización de los ritmos de crecimiento. Cogiendo las tres fuentes, fíjense que hay paralelismos en las fuentes que más o menos con sus pequeñas diferencias suelen ir convergiendo en lo que es la evolución del mercado, es decir, que nos da una visión común de la realidad del mercado y aquí la visión que van a dar en próximos trimestres es ralentización. Cerraremos el primer semestre en ese horizonte temporal en el que estoy planteando mis previsiones con niveles de crecimiento interanual del precio de la vivienda y tasas semestrales que se mantendrán en el primer trimestre positivas y en el segundo o ligeramente positivas o ligeramente negativas, mínimamente negativas. Bien, lo podemos catalogar como estabilidad. Bien, si desglosamos esos datos y nos centramos ya con datos de registradores, vivienda nueva, vivienda usada, en vivienda nueva estamos en máximos históricos, perdón, en máximos de 2009, 2.616 euros metro cuadrado. Una reflexión muy importante. Hemos crecido un 1% trimestral, un 6,6% interanual, en esos ligeros crecimientos, si anualizásemos tendríamos un 4%, es decir, se va a ir ralentizando el crecimiento del precio de la vivienda nueva. Estos dos mundos, vivienda nueva y vivienda usada, que estamos hablando de un 15% en Cataluña, 85%, cada vez son mundos más distintos. La vivienda nueva tenemos que reconocer que tiene unos valores añadidos cada vez más intensos, la innovación, la eficiencia energética. Cada vez hay más factores que hacen
que se considere diferencial, ¿no? Claro, hay uno que siempre va a salir perdiendo la vivienda nueva, o normalmente, ¿no? Como mercado, ¿no? Que es el factor localización. Las promociones de obra nueva, pues, salvo reestructuraciones de edificios enteros en núcleos más o menos centrales de las ciudades, normalmente suelen ser zonas menos privilegiadas, ¿no? En cuanto a factor localización, pero debemos reconocer que las características físicas de esas viviendas cada vez tienen un valor añadido superior y por lo tanto justifican, tal como ha ocurrido, un crecimiento más intenso. Poco tienen que ver las viviendas nuevas de los últimos 3 años con los de hace 15 años. Entonces, tiene justificado ese crecimiento más intenso del precio, pero a pesar de ese crecimiento más intenso, esos 2.616 euros metro cuadrado se encuentran todavía bastante por debajo de los que tuvimos en obra nueva en su momento, que fueron 2.878 euros. ¿Vale? Y esto ocurre en Cataluña, pero en muchas zonas de las que analizo no. En muchas zonas de las que analizo estamos ahora en máximos históricos precio de vivienda nueva, cosa que no está ocurriendo en Cataluña, lo cual favorece al mercado. Es decir, que tenemos ese traslado de crecimiento de precios, pero todavía por debajo de sus máximos. Y esto se ve todavía más claramente en el caso de la vivienda usada, que es otro factor muy importante. La vivienda usada está en 2.377 euros, ha crecido también estos 7 o 8 últimos años, está en crecimiento trimestral de 1,2, 6,8 interanual, irá moderándose, nuevamente multiplicados por 4, 1,2, sería 4,8, claramente tendencia a la moderación. Pero esos 2.377, que son más de los mínimos que tuvimos en 2014, 2015, bueno, están nuevamente muy por debajo de los que tuvimos en su momento. En su momento el máximo histórico no era la vivienda nueva, era la vivienda usada, estuvo en 3.052 euros metro cuadrado en Cataluña. Estamos en torno a cerca de 700 euros por debajo del nivel máximo. Es decir, que nuevamente hemos transitado un ciclo alcista de 7-8 años, pero con una sensatez en la evolución del precio de la vivienda. Por tanto, a la hora de corregir, el haber crecido en torno a ese 5, 6, 7% como máximo estos años, poco tiene que ver con crecimientos del 15 o 20% y las posibles consecuencias en un cambio de tendencia o de dinámica del mercado, ¿no? Muy importante esta consideración en cuanto a la evolución de los precios y una visión global del mercado desde un punto de vista histórico, ¿no? Si buscamos más perspectivas del comportamiento del precio, nos vamos a la oferta al vendedor. Bueno, ¿cómo está viendo el mercado el vendedor? Pues con cierta estabilidad, 2.333 euros metro cuadrado, precio medio oferta en Cataluña, un crecimiento trimestral de 0,1, 0,9. Podemos hablar de estabilidad de precios. Es decir, el oferente no está viendo una lectura del mercado, esto está cambiando radicalmente, venga, vamos a bajar precios porque no quiero que me vean una corrección. No está en esa lectura. Y eso es otra nueva fortaleza. ¿Por qué? Porque no incide a que se produzca una corrección de precios con claridad. Bien, está manteniendo el mercado, irá corrigiendo, puede entrar en próximos meses, porque aquí estamos hablando de datos mensuales, en una cierta inercia de reducción de precios, ligera reducción desde el punto de vista del oferente, que tampoco estaría mal, pero de momento el mercado está viendo una lectura del mercado de que no quiere bajar sus precios. Cierta estabilización de precios. Y eso nos hace ser, digamos, moderadamente, o que estimemos una corrección de precios moderada, es decir, de una ralentización, no de una caída de precios. Bien. Aquí tienen los datos a nivel de provincia, para las 4 provincias, del Ministerio, del INE, y bueno, pueden ir viendo la dinámica en cada uno de los ámbitos geográficos y, lógicamente, a nivel territorial, a nivel municipal, ¿no? Cómo se ha comportado el precio, cuanto más arriba, mayor precio por metro cuadrado, cuanto más grosor de la bola, cuanto más abajo, pues menor precio por metro cuadrado, más a la izquierda descensos, a la derecha en el eje ascensos, las intensidades, mayor amarillo, pues precios más caros por metro cuadrado, efecto Barcelona, efecto Costa, etcétera, etcétera. Bueno, pueden ir viendo, la verdad es que les animo a que miren con detalle las distintas páginas del informe, esas 85 páginas, porque pueden encontrar cosas muy interesantes que van mucho más allá de la presentación. Bien, dejamos el precio por metro cuadrado, seguimos con precios, pero dejamos el precio por metro cuadrado y pasamos al precio medio por vivienda. Aquí se ve nuevamente una ralentización del crecimiento, 223.000 euros prácticamente, crecimiento del 3,4, más moderado que el ritmo de crecimiento del precio por metro cuadrado. Tienen aquí la vivienda nueva, la línea azul y la vivienda nueva que sigue en tendencia todavía alcista, más aleatoria, lógicamente, por las promociones que se venden en cada periodo, la vivienda nueva que la vivienda usada, pero digamos una evolución todavía positiva que previsiblemente se mantendrá un trimestre o como mucho 2
para dar lugar a un escenario algo distinto, ¿no? En cuanto de cierta estabilización del precio medio por vivienda. Está moderándose el precio por metro cuadrado, está moderándose en la superficie media, pues lógicamente tiende a moderarse el importe medio por vivienda. Lógicamente, tal como es habitual, hay diferencias provinciales importantes de precios medios por vivienda, aunque sí que hay una tendencia relativamente paralela en el comportamiento de esa variable con respecto a las cuatro provincias. Y nuevamente tienen datos a nivel municipal, aquí tienen los mapas de calor correspondientes con los mayores y menores precios. Fíjense que en este caso Barcelona municipio ya no está en el nivel máximo, porque claro, el precio medio por vivienda le afecta al precio por metro cuadrado, que Barcelona es el más caro, pero no la superficie. Barcelona tiene en términos medios viviendas de superficie media más baja que municipios de su entorno, que sí que tienen, digamos, por tanto, un precio por vivienda mucho más intenso. Pero bueno, pueden tener claramente un golpe de vista, una radiografía de cómo está en Cataluña el precio medio por vivienda a nivel municipal, ¿no? Volumen de mercado, una variable muy destacada, ¿no? Al final es el volumen de negocio, en medida que sus honorarios va en función del precio de las operaciones, ¿no? Pues es importante. Hemos tenido una caída en el último trimestre de los datos publicados del volumen, 5.400 millones en compraventa de vivienda durante el último trimestre, pero a pesar de esa caída del último trimestre, con respecto al mismo trimestre del año anterior, tenemos un crecimiento del 7,1%. De hecho, tenemos 6 trimestres consecutivos superando los 5.000 millones. Bien, por tanto, sí, hemos caído, pero tenemos muy buenas cifras. De hecho, las cifras de los últimos 6-7 trimestres son fantásticas, ¿no? Por tanto, posiblemente, pues sí que a las compraventas, lógicamente, irá bajando el volumen de negocio, pero desde un punto de vista retrospectivo, pues vamos a tener todavía niveles de volumen de negocio muy interesantes. En este caso, a la derecha tiene la distinción entre vivienda nueva libre y vivienda usada. La vivienda nueva libre más o menos se ha estabilizado en volumen de negocio y la vivienda usada es la que ha tenido la mayor reducción, pero aún así observen que cifras muy destacadas de volumen de negocio. Tienen los datos a nivel provincial, la evolución de cada una de las provincias y nuevamente constatar cómo la provincia de Barcelona, digamos, dentro de lo que es la tarta, le corresponde algo más del 71% del total del volumen de negocio de Cataluña en lo que es el total de operaciones en volumen en euros de compraventa de vivienda. Dejamos lo que es las variables propiamente que hemos comentado de actividad, de características de la actividad y de precios en metro cuadrado y por vivienda y volumen de negocio y pasamos ahora a lo que es obra nueva. Brevemente, en obra nueva, pues nuevamente hablar de las iniciaciones, de cómo se mueven los datos de visados y su comparativa con lo que son las compraventas, ¿no? Los visados, esos 16.349, pues siguen siendo una buena cifra, es el nivel máximo desde 2008 en cuanto a iniciaciones de vivienda, la columna azul, es un buen 2022. Sin embargo, todavía se mantiene por debajo del número de compraventas, 16.664 compraventas de vivienda nueva en el último año en Cataluña. Se encuentra un 2% por debajo. Estamos hablando de equilibrio, es decir, hay sensatez, sigue habiendo sensatez, pero ya acumulamos 3 años en los que el total de compraventas de vivienda nueva es mayor que el total de iniciación, es decir, que hay cierta escasez, puede haberla, cierta escasez de producto de obra nueva, ¿no? Entonces, y de hecho yo creo que el número de visados va a seguir corrigiendo por lo que voy a comentar ahora, por los costes de construcción, ¿no? Entonces, la dinámica de precios ahí sí que puede ser distinta en vivienda usada y vivienda nueva, por cierto estrechamiento de la oferta de vivienda nueva puede sostener más el comportamiento del precio de la vivienda nueva que el de la vivienda usada. Tendremos que ir viendo los datos, pero en este caso sí que pues bueno, no hay ninguna generación de burbuja como en el pasado, que iniciábamos muchísimas más de las que demandaba el mercado. No, hay sensatez durante el actual ciclo 2016-2022, pues las cuantías han estado muy próximas, pero hombre, ya acumulamos 3 años donde estamos ligeramente por debajo lo que lanzamos al mercado frente a lo que el mercado absorbe, ¿no? ¿Y por qué creo que vamos a poder tener una continuidad en esa corrección de actividad en el sector de obra nueva? Pues los costes de construcción. Los costes de construcción han tenido crecimientos muy importantes. Afortunadamente, tal como comentaba anteriormente Vicent, se está moderando, es decir, se ha ido ya normalizando las cadenas de producción, pero todavía tenemos importantes costes energéticos que se trasladan lógicamente a la materia prima y tenemos un coste global de crecimiento de mano de obra más materiales del 9,7%, ¿no?
es menor de lo que hemos tenido meses atrás, pero en materiales estamos en un 14 y pico % de crecimiento. Y bueno, algunas materias primas, si las ven aquí a la derecha, los crecimientos anuales han sido muy, muy intensos. Por lo tanto, digamos que eso hace más difícil, digamos, el adentrarse en el negocio de promoción de obra nueva por parte de determinadas promotoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que ir siguiendo los datos visados, pero creo que podemos ver cierta ralentización del lanzamiento de obra nueva al mercado, ¿no? Si pasamos ahora al mercado de alquiler, dejamos el mercado de compra-venta, pues bueno, aquí en lo que es actividad, número de contratos con los depósitos de fianzas ante la Generalitat, pues bueno, cerca de 38.000 contratos. Nuevamente, ha habido un ligerísimo crecimiento trimestral, pero una caída interanual del 7,2. Vemos, de hecho, una cierta inercia descendente, ¿no? Es decir, que nos encontramos ante un mercado cada vez más estrecho en cuanto a actividad, ¿no? Y sin embargo, claro, ¿qué ocurre? Que esto da lugar a una intensidad de precios. El precio está creciendo de forma significativa. Estamos en un crecimiento de operación de cierre de contrato de alquiler con un aumento interanual del 9,2. Si hay demanda y hay poca oferta, que es el problema principal que nos encontramos en el mercado de alquiler, lógicamente hay una tensión en precios. De hecho, si vamos al lado de la oferta, con datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, pues vemos que el precio medio desde el lado de la oferta tiene un crecimiento intenso. Y con los datos de Idealista en términos de euros metro cuadrado mes, pues nuevamente nos encontramos con crecimientos muy intensos y en ambos casos o en máximos históricos o muy próximos a máximos históricos. Por lo tanto, nuevamente estamos en mercado estrecho con una dificultad en cuanto a que tenemos poca oferta, una notable demanda. Ya hemos hablado en otras ocasiones, no me quiero extender más. Y mientras no cambien las reglas de juego, no existen incentivos. A pesar de la alta rentabilidad de la vivienda en alquiler, no existen incentivos por parte de los propietarios para lanzar esas viviendas al mercado y es donde creo que tendría que estar el foco en la toma de decisiones para cambiar la dinámica de este mercado. Nos adentramos ya por último al mercado hipotecario, fundamental. Estamos hablando, como veremos ahora, de que 8 de cada 10 compraventas requieren financiación hipotecaria, por tanto es fundamental. Siempre digo que es la sangre que fluye por el cuerpo es el mercado inmobiliario, el mercado hipotecario es la sangre que fluye por el cuerpo, ¿no? Necesitamos al mercado hipotecario y aquí pues la buena noticia, una nueva fortaleza es que tenemos un mercado hipotecario activo. En el último año 81.151 hipotecas en Cataluña, un crecimiento del 15,3% anual. Por tanto, hemos caído con respecto al trimestre precedente, es lógico, hemos caído en compraventas, se han concedido menos hipotecas, pero en términos anualizados la dinámica ha sido muy positiva. Cerca de 13.800 millones de euros en crédito hipotecario durante el último año, crecimiento anual del 21,4%, ligera caída trimestral. Tenemos un mercado hipotecario activo y, por tanto, nos permite que ante requerimiento de financiación tengamos respuesta. A un precio más caro, como veremos ahora, pero tenemos mercado. Bien, no olvidemos periodos en los que hemos tenido una 2010, 11, 12, notable dificultad porque no existía una facilidad de crédito. En este caso, mantenemos niveles de crédito muy interesantes. Porcentaje, o cómo se comporta ese crédito. Bueno, si vemos para el conjunto de Cataluña, como les adelantaba, cerca del 80%, el 79,4% del total de las compraventas han requerido financiación hipotecaria. Prácticamente 8 de cada 10. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 de cada 10, más de 2 de cada 10, que se compran sin financiación hipotecaria. Nuevamente, la presencia de fondos propios de ahorro está en el mercado inmobiliario y eso denota confianza ante las distintas alternativas de inversión o de dedicación de los recursos que pueden tener las familias, ¿no? Hay diferencias importantes a nivel provincial. Barcelona está pues, cerca del 89%, prácticamente 9 de cada 10 compraventas de vivienda en la provincia de Barcelona requieren financiación hipotecaria y sin embargo en Girona, Lleida y Tarragona están en algo más de 6 de cada 10. Bien, por lo tanto, aquí se acude con mayor nivel de ahorro a la compra de vivienda. El comportamiento relativamente paralelo en las distintas provincias. Vamos a aspectos muy importantes. ¿Cómo está siendo ese crédito hipotecario, ¿no? Pues es otra de las fortalezas muy notables. Hablábamos del crecimiento de 7 años del precio, 7-8 años del precio por metro cuadrado, pero crecimiento muy racional. Nuevamente lo mismo, el endeudamiento ha sido muy paralelo. Si cogemos el endeudamiento por metro cuadrado, la gráfica de la derecha, estamos en 1.772 euros metro cuadrado de deuda en las hipotecas. Crecimiento del 0,6, ligero crecimiento. Es decir, no suben los tipos de interés, nos endeudamos más, no, de momento no, 0,6.
interanual 3,9. Sensatez. Nuevamente, si vemos cómo ha ocurrido en este ciclo alcista, pues crecimientos más del al 10% nunca hemos llegado, y crecimientos por encima del 5% en pocos momentos. Nuevamente, por debajo del 5% de crecimiento interanual. Hemos pasado de 1.210, que fue el mínimo en 2014, al comienzo a 1.772. Llevamos, en este caso, pues 8 años creciendo. Bien, pero habiendo crecido 8 años consecutivos, haber crecido de esta forma, estamos, fíjese, alrededor de 900 euros por debajo de máximos. El máximo histórico fue 2.634 a mediados de 2008 euros por metro cuadrado. Es decir, que nuevamente los perfiles, la configuración, cómo se ha comportado el demandante de vivienda que haya recibido crédito hipotecario es muy distinto a lo que ocurrió en el pasado. Por lo tanto, nuevamente vemos un mercado hipotecario muy sano, muy sano. Y si lo vemos en términos de deuda por vivienda, aquí ha sido mayor el recorrido alcista, hemos pasado de 112.000 euros a 185.000. Está pausándose, fíjense que el nivel de crecimiento trimestral es incluso menos que el por metro cuadrado, 0,4, y el interanual 2,9. Pero ¿qué ha ocurrido para que haya crecido más la deuda por vivienda? Pues que hemos comprado viviendas más grandes. Entonces ha aumentado el precio, pero también ha aumentado la superficie. Por tanto, hemos comprado viviendas más grandes, pero aún habiendo crecido, estamos cerca de 20.000 euros por debajo de los máximos. Estamos en 166.000 euros de hipoteca media, pero el máximo fue 185.700 euros. Bien, por tanto, estamos nuevamente, que hemos crecido, pero todavía muy por debajo de esos niveles máximos. Por tanto, nueva fortaleza a la hora de considerar hacia dónde puede ir el horizonte en el comportamiento del mercado inmobiliario durante los próximos trimestres, en la medida que las situaciones de dificultad financiera pueden ser muy reducidas, sobre todo en términos comparativos con las que tuvimos en su momento. De hecho, el indicador de riesgo, el loan to value, la relación préstamo-valor, se mantiene incluso ligeramente descendente en el 75,14%. Quiere decir que si cogemos el precio medio por vivienda y la deuda media por vivienda, el 25% de lo que nos cuesta la vivienda lo pagamos con recursos propios, nos endeudamos. Es decir, 2 de cada 10 compraventas no requieren hipotecas. Pero de las que requieren hipotecas, en términos medios, acudimos con fondos propios el 25% del importe de compra, más los gastos. Es decir, nos endeudamos por el 75%. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad hipotecaria muy normalizada en cuanto a que los niveles de riesgo son mínimos. No puede ocurrir, lógicamente, pero lógicamente no es algo generalizado con un comportamiento irracional en lo que es la solicitud de crédito durante los últimos años. Incluso, como decía, hay una ligera tendencia descendente en el loan to value, en la relación préstamo-valor. ¿Dónde está el mayor problema? Aquí, en lo que están viendo en pantalla, los tipos de interés. Tenemos un intenso cambio de tendencia en los tipos de interés. Llevamos ya 3 trimestres consecutivos con crecimiento de tipos. Estamos en un tipo medio del 2,60%, que si vemos globalmente no es... Vamos a ver, si tú compras un chollo en rebajas y luego tienes que ir a comprar ese mismo producto y ves que ya no es lo que era, pues te duele, lógicamente. Pero hombre, si ese producto, el precio que tenías anteriormente de las rebajas era mucho más elevado, hombre, que tenemos precios del dinero más caro que hemos tenido. Hombre, hemos pasado en un año del menos 0,25 del Euribor a un 3,5. Bien, entonces, lógicamente, en poco tiempo esto ha cambiado mucho, ¿no? Y va a seguir cambiando. Aquí no tenemos buenas noticias, como ha indicado Vicent. Va a seguir habiendo crecimientos vamos a seguir manteniendo niveles de inflación, ahora comentaremos un poquito. Eso va a empujar todavía, y ya está anunciado, 1 o 2 por parte de subidas de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, y eso, lógicamente, va a tener un impacto directo en el comportamiento del Euribor, que va a seguir creciendo. Por lo tanto, las hipotecas van a seguir siendo más caras durante la primera mitad de 2023 y nos va a impactar. Es el principal factor de riesgo. Pero, si analizamos con respecto a otros momentos, no podemos decir que tenemos hipotecas muy caras. Y aún así, si vamos al mercado, podemos encontrar cosas interesantes, ¿no? De hecho, fíjese que el demandante de crédito está actuando de forma muy inteligente. En Cataluña, prácticamente el 76% de las hipotecas formalizadas en el cuarto trimestre, que es el máximo histórico, se han formalizado a tipo fijo. Es decir, subidas del Euribor no va a impactar para estas personas. Lógicamente, lo que intenta es apostar por el fijo, pero un buen fijo. Ojo, no fijo por fijo, con ustedes fijos muy caros. Cuando hablamos de mixtos y los primeros años son fijos, que es la mayoría, los catalogamos como fijos, ¿no? Entonces, esa es una realidad del mercado
que está ahí, y, bueno, un fijo a 10 años, un fijo a 8 años y luego variable, tampoco está nada mal, ¿vale? Porque yo creo que no es, esto es más o menos coyuntural, la realidad, ¿no? Ahora comentaros un poquito, ¿no? Pero sí que es una decisión, porque ya sabes lo que te va, cuál va a ser tu cuota hipotecaria los próximos 8 años, 10 años, 6 años, o la vida del préstamo, ¿no? Y bueno, ahí sí que estamos viendo una apuesta inteligente por parte del mercado y afortunadamente las entidades financieras todavía tienen esa, dentro de su oferta de crédito, la modalidad tipo fijo todavía está presente. No olvidemos que luego son productos financieros, las hipotecas que luego colocan a fondos, etcétera, que invierten con una rentabilidad y bueno, ellos no son los paganos, ¿no? Es conveniente, ¿no? Que hagamos una insistencia a la hora de formalizar nuestro hipoteca tipo fijo, porque es viable, es viable. Y de hecho, una cosa interesante que está produciendo es que a pesar de la subida de tipo de interés, no están subiendo los plazos de contratación, estamos en 25,1 años de tipo medio. De hecho, no pasa nada por subir los plazos. Aquellas personas que quieran mantener niveles de accesibilidad razonables o que la cuota se les vaya un poquito por la subida de tipo de interés, es conveniente utilizar los plazos. Yo soy pro plazo, ¿no? Bueno, es que ha firmado una hipoteca a 50 años, a 30, bueno, fíjate, cuando venda ya habrá muerto, que no pasa nada. Es decir, que estamos hablando de un activo, una vivienda, cuya vida útil puede ser pues, 80 a 100 años. O sea, ya es usada, pues tiene una vida útil que le queda más o menos significativa. Estamos firmando 25 años. En términos medios, las hipotecas en España se pagan en 15 años. Es decir, que estamos hablando que no hace falta estar ahí haciendo un esfuerzo brutal en poco tiempo para atender algo que vamos a disfrutar durante muchos más años. No pasa nada por alargar. Entonces, esto supone que tenemos ahí una herramienta, una posibilidad. En su momento tuvimos plazos por encima de 28 años y no pasa nada por alargar los plazos para conseguir amortiguar el efecto subida de tipos de interés. Aquí hay diferencias a nivel provincial más o menos significativas. Barcelona está en 26 años prácticamente y Girona y Tarragona está ligeramente por encima de los 23 años, con un comportamiento muy paralelo en las 4 provincias. Y la accesibilidad, ¿qué ha pasado con la accesibilidad? Ha habido un deterioro, pero claro, no puede ser de otra manera. La cuota hipotecaria mensual media, una de las 2 magnitudes de accesibilidad, si suben los tipos. La cuota son 3 cosas, tipo, importe que pedimos el préstamo y plazo. Entonces, si suben los tipos, como han subido, lógicamente arrastra la cuota. La cuota está en 755 euros de media en Cataluña. El crecimiento ha sido notable el último trimestre, un 5%. Pero a pesar de este crecimiento, hemos subido desde el mínimo de 582, pero estuvimos en más de 1.000 euros, 1.023. Estamos todavía cerca de 300 euros por debajo de esos máximos. Es decir, que hemos configurado un mercado hipotecario durante los últimos años y claramente pues, está en una situación mucho más sensata de lo que tuvimos en su momento, ¿no? Por lo tanto, todavía tenemos cifras muy razonables de cuota hipotecaria mensual media, ¿no? Comparándolo con el salario personal, no familiar, personal de una persona, esa cuota representa el 33,44% de su renta, ¿no? Entonces, ahí siempre se habla, ¿no? De que es más de un tercio de tu renta, el 33,33, ahí estamos, ¿no? En esos niveles. Ha habido un deterioro de 1,2 puntos porcentuales en el último trimestre. A pesar de ese deterioro, ese 33,4, hemos subido desde el mínimo histórico del 29,11, pues algo más de 4 puntos porcentuales, pero es que el máximo estuvo en 59,72, cerca de 60, así que estamos cerca de 27, 26, más de 25 puntos porcentuales por debajo, ¿no? Entonces, no se trata de alcanzar ese listón, pero estamos en una dinámica del mercado hipotecario bastante razonable. Pero insisto, nos queda una bala en la pistola, ¿no? Son los plazos, si es necesario vamos a utilizarla, porque vamos a amortiguar el efecto sobre la cuota hipotecaria, ¿no? Y por último, termino con una frase que gustó, ¿no? De ideas pocas pero claras, ¿no? Estamos en lo que yo llamo los fundamentales, ¿no? Tenemos un apartado de entorno socioeconómico al comienzo del informe y quiero terminar con 4 datos de ahí, ¿no? Es decir, al final no olvidemos que estamos hablando de mercado de vivienda, un mercado de un bien que se destina a personas. Vamos a ver si el mercado inmobiliario y el mercado hipotecario, tal como hemos descrito, tiene un comportamiento racional durante los últimos años. ¿Dónde está el problema? Pues está afuera, ¿no? Factores macroeconómicos que nos están afectando, tal. Pero vamos a ver, dentro de esos factores vamos a ver 4 elementos básicos, ¿no? 1, la población. Hablando de personas, ¿no? Que tienen que ocupar esas viviendas, ¿no? Entonces, esas viviendas
¿Qué ocurre? Que en Cataluña el último año hemos crecido en 48.000 habitantes. Y un 14,8% de la población es extranjera. El mayor crecimiento viene por la población extranjera. ¿Y por qué identifico este factor? Pues porque es personas que vienen porque deciden tener una residencia de ocio o descanso, es decir, una edad claramente que demandan vivienda, o porque vienen a trabajar. También una edad laboral, por tanto, demanda vivienda. No es como cuando creces a nivel de población por nacimientos que se insertan en el núcleo familiar, sino que en este caso son directamente una inyección directa en un efecto positivo sobre el mercado inmobiliario. Eso está ahí y está ocurriendo. Y aquí tenemos que semestre tras semestre estamos creciendo el número de habitantes en Cataluña. La actividad económica. Se habló hace unos meses de que podíamos entrar en recesión, lo ha comentado Vicent. Bueno, luego se habló de recesión técnica, 2 trimestres consecutivos con ligeros crecimientos. Las últimas estimaciones de los organismos internacionales nos dicen que vamos a seguir creciendo durante 2022. Bueno, eso es una buena noticia. Por eso lo he puesto en verde, los factores positivos. ¿Qué va a suponer eso? Bueno, pues he puesto en negro lo que es neutral, en rojo lo que puede ser malo, ¿no? El crecimiento económico pues nos generaría empleo, pero bueno, si crecemos poco a lo mejor no generamos empleo. Ya, pero tampoco vamos a destruir empleo, que es lo fundamental, ¿no? Ahí estamos en número de ocupados, la línea azul, con más de 3,5 millones en Cataluña, estamos con cifras muy destacadas, ligero, cerca de esos niveles máximos que hemos llegado a tener, y sí, la tasa de paro lleva 2 trimestres con un ligero crecimiento, pero estamos todavía por debajo del 10%, por eso lo pongo en negro, en neutral, ¿no? Entonces, no está mal el comportamiento del empleo. Al final, las personas estamos ahí, una población activa importante, que la afiliación a la Seguridad Social todavía es más optimista que la encuesta de población activa. Entonces, podemos considerar un efecto neutral. No estamos con una pérdida masiva de empleos y una caída, un aumento de la tasa de paro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es otra realidad lógicamente distinta, ¿no? ¿Dónde está el principal factor de riesgo? En la inflación. La inflación y su efecto directo sobre la merma del ahorro de las familias y, por otro lado, el impacto que tiene sobre el comportamiento de los tipos de interés. Nos merma el ahorro y, por encima, el precio de la financiación, que recurrimos en 8 de cada 10 compraventas, pues nos lo hace más cara. Lógicamente es un impacto directo negativo sobre el mercado. Pero claro, estamos hablando de uno fundamental, ¿no? ¿Y esto va a ocurrir durante los próximos 5 años, 8 años, 7 años? Bueno, vemos que esa inflación que está en línea azul ya abandonó los máximos. Es decir, que los mayores niveles de crecimiento, que superan el 10% en Cataluña, ya ha ido progresivamente reduciéndose. Lógicamente tiene un impacto directo sobre los tipos de interés, pero bueno, se habla de la primera mitad del 2023, que vamos a seguir con esa situación, impacto sobre... No va a ser un elemento negativo que va a estar presente durante esta primera mitad del año 23 y que lógicamente nos lleva a esa estimación que hemos hecho de retroceso en el nivel de actividad, pero bueno, ya en Estados Unidos se habla de posibles descensos hacia final de año, etcétera, que esto llevamos 1 año y pico de inflación, ¿vale? El tema es dónde ponemos el horizonte de ese factor, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de uno muy importante, con un impacto muy negativo, pero que no va a ser de largo plazo vemos otra línea de comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi visión del mercado. Vamos a retroceder en actividad, pero yo soy moderadamente optimista y creo que vamos a mantener unos niveles de actividad todavía significativos si consideramos como buen mercado el que vivimos de 2017 a 2019. Este ha sido mi intento de hacer una lectura de los datos lo más transparente posible. Muchas gracias, Ana. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Como cada vez realmente tenemos una lección de datos inmobiliarios. Ya sabes que a mí me gusta hacer siempre ese resumen en titulares para que después me digas si sí o si no, ¿vale? Yo creo que nos quedamos con ese... Hemos cerrado un año 2022 desde un punto de vista espectacular. Sí que hemos visto que en el último trimestre, lo que comentabas, hemos convertido esa diferencia que había entre sensaciones y datos, la hemos equilibrado, por lo tanto ya estamos en lo que esperábamos, en lo que habíamos predicho de que teníamos que corregir la actividad a niveles más normales, porque estamos en niveles muy altos. Por lo tanto, sí que es verdad que hemos cerrado un número de compraventas muy bueno. El último trimestre ya hemos tenido una bajada, pero lo bueno es que tenemos una bajada ligera, una bajada no muy exagerada. Por lo tanto, ahí estamos bien. En el tema de precios, evidentemente, lo que tenemos es que hemos tenido una subida de precios que aproximadamente ha estado en un 6,7. No es lo mismo tener una subida de precios de un 6,7 con una inflación de un 1% que tener un 6,7 de subida de precios con una inflación de un 5,7. Por lo tanto, lo que significa que es el diferencial de la inflación con el precio de la vivienda no es tan grande,
¿vale? Yo creo que ese es un punto que tenemos que tener también en cuenta porque a veces, si comparamos las cosas relativamente, también nos da una idea de cómo han ido los precios. Lo que es evidente es que los extranjeros siguen siendo muy potentes, eso significa que seguimos siendo un mercado muy atractivo a nivel inmobiliario para los extranjeros. Escasez de obra nueva sigue siendo la noticia, ya no es noticia, pero sigue siendo un tema en el que estamos concurrentes. Estamos generando muchos más hogares. Estamos generando más hogares que viviendas. Por lo tanto, en ese momento es cuando tenemos un problema de oferta y por lo tanto eso es algo que seguimos teniendo y eso es algo que nos afecta mucho a lo que sería el mercado inmobiliario. Y evidentemente eso lo que más penaliza es a los alquileres, porque seguimos teniendo un gran problema en alquileres. Yo creo que se ha demostrado, lo hemos dicho repetidas veces y seguimos con esa tendencia de incremento del precio de alquiler por esa gran falta que tenemos de oferta, ¿vale? Sigue siendo nuestro farolillo rojo y seguimos teniendo un gran problema en tema de alquileres. En tema hipotecario ya hemos visto que evidentemente se corrige como se corregiría, pero me ha gustado mucho esa frase que has dicho de que a lo mejor hemos estado en rebajas durante el tiempo en el que el tipo de interés estaba en negativo y que a lo mejor eso tampoco es normal, encontrar esos chollos y que por lo tanto nos estamos volviendo un poco a tipos de interés normales. Un 2,6% de tipo de interés podríamos considerarlo normal, pues no podríamos considerarlo exagerado. Pues yo creo que a partir de este resumen, no sé si quieres añadir algo más, Luis. Perfecto resumen como siempre. Muy bien, pues lo que sí que me gustaría recordar son dos cosas. La primera es que tanto esta grabación, que la vais a tener en el canal de YouTube de API Cataluña y API Profesional, por lo tanto, la vais a poder ver tantas veces como queráis y podéis estudiar, y que el informe completo está en la plataforma API, que también os lo podéis descargar desde la plataforma y podéis analizarlo y destriparlo tal como os dice Luis, porque al final es una herramienta de consulta y una herramienta de trabajo. No es solo una presentación, sino que realmente es una herramienta que tenemos que utilizar. Nos veremos pronto, nos veremos en menos de 3 meses. ¿Por qué? Pues porque seguramente a finales de marzo, principios de abril, vamos a presentar qué es lo que ha pasado con el mercado internacional. Estamos viendo que ese 15% es muy importante en nuestras compras-ventas. Saber qué es lo que va a pasar en el mercado internacional y qué es lo que ha pasado sobre todo es importantísimo. Dónde están comprando, en qué zonas, qué crecimientos tienen y qué tipo de viviendas tienen. Por lo tanto, vamos a hacer dentro de un mes, mes y medio, un específico única y exclusivamente de mercado internacional. Os esperaremos a todos allí y nos vemos pronto. Como siempre, a trabajar con el informe y seguimos trabajando en el inmobiliario.